Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Cubillos, docente de Razonamiento Cuantitativo de la UPB, y hoy les vengo a explicar la diferencia entre un porcentaje, una proporción, cómo hacer el cálculo y por medio de unos ejercicios tipo SABE Pro vamos a ver su aplicación. Entonces, que lo primero para explicar y que es muy importante es la definición de un porcentaje. ¿Qué es un porcentaje? Es la forma de expresar una proporción como una fracción de 100. El símbolo que pueden observar ahí, que es el que identifica el porcentaje, se utiliza para representar los porcentajes, como obviamente dice. Entonces, cuando piensen en un porcentaje y cómo calcularlo, una forma sencilla es pensar siempre en una parte sobre un todo. ¿Por qué? Porque mire que el porcentaje es la forma de expresar una proporción. ¿Qué es una proporción? Es la fracción que hay entre una parte y un todo. Y lo multiplicamos por 100%. Así es que se calcula un porcentaje. Ahora, es muy común que nosotros cuando estemos trabajando con porcentajes podamos encontrar, digamos, que el porcentaje lo tengamos que utilizar como número para poder hacer operaciones y me explico mediante un ejercicio. Si a mí me dicen que hay 500 estudiantes y el 25% reprobó, ¿cuántos estudiantes aprobaron? Entonces, lo primero es, acá hay un ejemplo de un porcentaje y lo que vamos a hacer es una operación de cómo transformarlo, por así decirlo, en una fracción, en un número. Entonces, lo primero que es analizar en este ejercicio sencillo es, miren, ¿qué es un porcentaje? Como su nombre lo decía anteriormente, es una forma de expresar una proporción como una fracción de 100, ¿cierto? Entonces, si me dicen que el 25% reprobó, significa que el restante es el que aprobó. Entonces, ¿cómo sé cuántos que aprobaron? Tengo que coger el 100%, restarle 25% y esa diferencia me va a dar los que aprueban. Cuando hago esa diferencia me va a dar que el 75% aprobaron. Ahora, ¿cómo convierto, digamos, ese 75%? ¿Cómo lo relaciono con ese número para poder obtener el valor? De una manera muy sencilla. Lo que deben hacer es, por así decirlo, convertir el porcentaje en fracción. Eso se hace de una manera muy sencilla y es, ustedes toman ese 75 y lo dividen por 100. Esa es la manera que el porcentaje ya está en fracción. Si ustedes hacen una simplificación, esto les va a dar 0.75%. Como lo prefieran trabajar. Ustedes lo pueden trabajar de esta forma como fracción o como decimal. Lo importante es que puedan hacer la operación y la operación es muy sencilla. ¿Yo qué debo hacer? Miren, ese 500 estudiantes me representa el todo, ¿cierto? Me representa la cantidad de estudiantes que hay. Entonces, si yo tomo ese valor de 500 estudiantes y le multiplico esta proporción, que ya es la transformación de un porcentaje a un número, y hago la operación, voy a obtener el número de estudiantes que en este caso aprobó. Que es muy importante resaltar en este tipo de ejercicios y es, no se les puede olvidar que cuando tienen un porcentaje y lo quieren transformar en un número, ¿por qué lo necesito transformar en un número? ¿Por qué lo necesito transformar en una fracción? Porque lo voy a relacionar con otro número. ¿Y qué es importante? Cuando ustedes hagan esta multiplicación les tiene que dar un número menor a 500. ¿Por qué menor a 500? Porque los porcentajes representan es una parte de toda una población. En este caso, si la población es 500, ese 75% debe ser un valor menor a 500. Porque si ustedes analizan la fracción les va a dar un valor menor a 1. Cuando ustedes multiplican un valor por un decimal que sea menor a 1, siempre les va a dar menor a la unidad. Entonces ahí simplemente lo que pueden hacer es una simplificación
Mire que yo aquí puedo simplificar este 0 con este 0 y me queda una multiplicación de 5 por 75. Cuando yo multiplico la operación de 5 por 75, voy a obtener que el valor es 375 estudiantes. Y ese sería como el resultado. Entonces, si digamos que yo en este caso no sé cuál es el porcentaje de estudiantes que reprobaron, ¿cierto? Y que en este caso yo no lo tenga en el ejercicio, sino que el ejercicio solo me hubiera dicho como, no, eh, hay 500 estudiantes, 375 aprobaron, ¿cuál es el porcentaje de los que reprobaron? Entonces se calcula de la siguiente manera. Ok, para explicar ya el concepto como de la relación entre proporción y porcentaje, digamos que de una manera sencilla, se puede simplificar de la siguiente manera. Si ustedes analizan, hay una relación entre el concepto de proporción y porcentaje. ¿Por qué? Porque el porcentaje es una fracción o proporción que se multiplica por 100, ¿cierto? Entonces, volviendo al ejemplo anterior, yo sé que en total hay 500 estudiantes y ya calculé que 375 aprobaron, ¿cierto? Ahora, conocer cuántos reprobaron se puede hacer de una manera sencilla. Lo único que tienen que hacer es restar 500 menos 375, porque 500 es el total de personas que hay. Y cuando yo hago esa operación, voy a obtener que las personas que reprobaron son 125 personas. Entonces, si a mí me piden, calcula por favor el porcentaje de las personas que reprobaron, es simplemente ustedes deben pensar en la parte sobre el todo. ¿Cuál es la parte? 125, que son los que reprobaron. ¿Y cuál es el todo? El todo son los 500 estudiantes que hay en total. Y a este valor lo multiplico por 100. Entonces, si yo solo hago esta simplificación, yo lo que obtengo es una fracción o una proporción. Pero cuando yo lo multiplico por 100, es que tengo el valor de un porcentaje. Si recuerdan, este obviamente es el 25%. Entonces, ¿qué me significa un porcentaje? Y vuelvo y explico, el porcentaje es la relación que existe de tomar una fracción o una proporción y multiplicarla por 100. Eso se hace de una manera, pues, que sea más visual y que permita, obviamente, digamos, análisis un poco más adecuados. Ahora, vamos a ver un ejercicio tipo Saber Pro para intentar aplicar este concepto. Vamos a resolver este ejercicio aplicando los pequeños consejos que les di en anteriores videos. ¿Y cuál es el primer consejo que les doy? Es, se lee todo el ejercicio y se leen todas sus respuestas. ¿Por qué? Porque hay que identificar qué es lo que nos piden para no hacer cálculos innecesarios. Entonces, iniciamos. Para 4 empresas de servicios públicos, la sigla es ESP, en determinado año se estimó la eficiencia en la atención de reclamos de los usuarios antes de 24 horas. Así. Energía. 2 de cada 3 reclamaciones fueron atendidas antes de 24 horas. Acueducto. 5 de cada 6 reclamaciones fueron atendidas antes de 24 horas. Telefonía. 9 de cada 10 reclamaciones fueron atendidas antes de 24 horas. Gas. 3 de cada 5 reclamaciones fueron atendidas antes de 24 horas. La eficiencia promedio de una ESP es 72, 75, 79, 80%. Entonces, ¿qué es lo primero que identificamos en un ejercicio así? Si tenemos que hacer un cálculo o no. ¿Cuál es la diferencia entre un porcentaje y una proporción? La diferencia está y se puede ver visualmente. Es cuando ustedes se enfrenten a un porcentaje, van a ver obviamente este símbolo. ¿Por qué? Porque ¿qué es un porcentaje? Volviendo a su definición, es simplemente es una proporción multiplicada por 100 o una fracción multiplicada por 100. Eso es un porcentaje. Ahora, si identifican, digamos, los componentes que dan a una proporción o un porcentaje, es muy sencillo. Ustedes siempre deben identificar una parte sobre un todo. Vamos a leer, mire, dice,
2 de cada 3 reclamaciones fueron atendidas antes de 24 horas. ¿Qué significa esta proporción? Que llamaron 3 veces y que esas 3 llamadas, 2 fueron atendidas y una no fue atendida. Mira que es muy claro. Eso es lo que representa una proporción. Ahora, si ustedes quieren calcular un porcentaje en este caso de esa SP, el porcentaje de esa SP de energía de lo que atendieron, lo calculan de una manera muy sencilla y es, toman una parte. ¿Cuál es la parte que nos interesa acá? ¿Cuántas fueron atendidas? ¿Cuántas fueron atendidas? 2 de 3 fueron atendidas. Y ese valor se multiplica por 100%, por 100. Cuando yo hago esta operación de 2 dividido 3, que me da un valor obviamente menor a 1, y lo multiplico por 100, me va a dar que la eficiencia de esa ESP es el 66%. Entonces esa es la manera en que una proporción se convierte en un porcentaje. Y es de esa operación, que es muy importante identificar cuando vemos este tipo de proporciones, que es casi siempre hay mínimo 2 partes, porque aquí estamos hablando de una relación. Si ustedes identifican acá ya conceptos, me dice la eficiencia. ¿Qué es eficiencia en este caso? Eficiencia acá en este caso es la relación de lo que se atiende con respecto al total. Eso es una eficiencia. Una eficiencia es lo que usted pudo lograr con respecto al total de llamadas. Entonces, ya que me pide este ejercicio, lo primero es que aquí simplemente les expliqué cómo transformamos una proporción, cómo se lee una proporción para poder calcular, obviamente, un porcentaje, que es muy importante identificar. Cuando me dicen 2 de cada 3 reclamaciones, significa que hay una de esas reclamaciones que no fue atendida. Cuando digo 5 de cada 6 reclamaciones, significa que hay una reclamación que no fue atendida. 9 de cada 10 significa que una reclamación no fue atendida y 3 de cada 5 significa que una reclamación no fue atendida. Y eso es lo que también me permite intuir las proporciones, identificar las proporciones. Tanto una parte como si, que se atendió como la otra parte que no fue atendida. Ahora, el ejercicio que lo que me pide es un ejercicio un poco más operativo. El ejercicio simplemente lo que me está pidiendo es que convierta todas las proporciones en porcentajes y después saque un promedio. Para recordarles cómo se calcula un promedio se calcula de la siguiente manera. Un promedio se calcula mediante la sumatoria del valor de los datos sobre el número de datos. ¿En qué resume eso? En que para calcular ese promedio, yo debo convertir cada proporción en este caso en porcentaje. ¿Y cuál? Porque me están preguntando la eficiencia promedio, entonces tengo que tomar la parte que fueron atendidas. Es simplemente tomar 2 sobre 3 dividido 100, 5 sobre 6 dividido 100, 9 sobre 10 dividido 100, 3 sobre 5 dividido 100. Y sacar el promedio. ¿Ahí qué voy a tener? ¿Que cuántos datos son? Son 4. Vamos a terminar el cálculo. Entonces yo como calculo ese promedio, el promedio de las ESP, se calcula de la siguiente manera. Acuérdense que la promedio es la sumatoria de los datos. Entonces, yo aquí cómo sumo estos datos. Entonces, lo primero es, ¿cuál es la eficiencia de energía? La eficiencia de energía es 2 de cada 3 por 100. ¿Cuál es la eficiencia de acueducto? 5 de cada 6 por 100. ¿Cuál es la eficiencia de telefonía? 9 sobre 10 por 100. ¿Y cuál es la eficiencia de gas? 3 sobre 5 por 100. Dividido que el número de los datos, porque es un promedio. ¿Cuántos datos hay ahí? Hay energía, acueducto, telefonía y gas, por lo tanto hay 4 datos. Aquí hay varias formas de hacerlo. Ya obviamente es bajo la comodidad que ustedes puedan operar, o bajo la comodidad que ustedes obviamente tengan su capacidad operativa. Lo que ustedes podrían sacar de pronto es un factor común del 100 y hacer simplemente suma de fracciones para después obtener el resultado, o simplemente ir calculando una por una para hacer la división. En este caso simplemente vamos a hacer. Entonces, ya aquí retomando el cálculo, este cálculo simplemente es
Como les expliqué, ustedes cogían 2 dividido 3 lo multiplican por 100, 5 sobre 6 lo multiplican por 100, 9 sobre 10 lo multiplican por 100, 3 sobre 5 lo multiplican por 100. Cuando hacen esa suma les da 300%. ¿Por qué 300%? Claro, porque la suma de 4 porcentajes y al dividirlo entre 4 le da 75%, que la respuesta correcta en este caso es la B. Digamos que en este ejercicio no podemos como aplicar el descarte así, porque este ejercicio es más como ya hay un cálculo. No es tan común ver este tipo de ejercicios, aunque esto salió pues como en una prueba. Los otros son como más analíticos y vamos a ver otro a continuación. Bueno, para finalizar esta explicación, vamos a hacer otro ejercicio Saber Pro. Este sí es un concepto de proporción y se puede resolver de una manera mucho más ágil. Entonces, la tabla muestra el total de sismos registrados en el planeta durante la primera década del siglo XXI y la distribución de aquellos con magnitud mayor a 5. Entonces, algo muy importante que dice, digamos, como en esta parte, y es que la tabla representa solo los sismos con una magnitud mayor a 5. Entonces, mire la tabla. La tabla está relacionada por la magnitud del sismo y por los años. Y lo que me dice aquí es un total de por magnitud, o sea, lo que hicieron fue la suma de todos los valores, 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 y así está toda la tabla. Y además, mire que la tabla subraya una nota, dice, incluye datos del número de sismos con magnitud inferior a 5. O sea, que este total sí sumó los sismos con magnitud inferior a 5. Pero aquí en la representación no están. Si ustedes hacen una suma aquí rápida de estos valores, les va a dar más o menos 17,000, pues haciendo una cuenta a vuelo de pájaro. Y obviamente aquí dice 36,000. ¿Por qué? Porque no está incluido los sismos que son de magnitud menor a 5. ¿Listo? Eso es una característica muy importante que hay que leer, aunque vamos a ver el ejercicio, a ver qué nos pide. Dice, en la primera década del siglo, la proporción de sismos de magnitud de 8 a 8,9 es de aproximadamente. Entonces, miren, si ustedes observan simplemente el ejercicio, se darán cuenta que lo que me están pidiendo es que calcule la proporción de los sismos de 8 a 8,9 para que pueda mirar qué proporción es. Entonces, mire que aquí la proporción, ¿cuál es? ¿Cómo calcula una proporción? ¿Cómo calcula un porcentaje? Simplemente una fracción. Una parte sobre un todo. ¿Cuál es la parte? ¿Cuántos sismos hubo en total? Ah, hubo 12 sismos. ¿Y cuál es el todo? Ah, el todo es 36,912. Entonces, si ustedes analizan esta proporción, va a ser una proporción muy pequeña, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Descartar. Unas características, descartar. Cuando leo las preguntas, descartar cuáles son las más incorrectas. Entonces, dice 1 de cada 3,000 sismos, listo. Hay una proporción pues de una diferenciación grande, entonces eso lo podemos todavía no descartar. 1 de cada 12, este yo lo puedo descartar. Una proporción de 1 de cada 12 sería una proporción grande, sería un número mucho más representativo, por lo tanto no lo puedo asumir. 12 de cada 18,000, no lo sé. 12 de cada 4,000, no lo sé. Entonces, ¿cómo se hace este ejercicio? Muy sencillo. Lo que ustedes pueden coger acá es transformar esto a valores para poder ver cuál se asemeja más. Yo aquí lo que simplemente puedo hacer es esta división de 12 entre 36,000. Entonces, si yo hago una división de 12 entre 36,000, más o menos me va a dar un valor cercano a los 3,000. Si yo tomo este valor de 36,000 y lo divido en 12, me va a dar un valor cercano a los 3,000. Entonces, mire lo que me dicen. 1 de cada 3,000 sismos. Sí, esa sería la respuesta correcta. Aunque la división aquí tiene que ser un número 3,500 o 3,200 el que más se aproxima a esa relación es 1 de cada 3,000 sismos, por lo tanto sería la respuesta correcta.